Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a mapear algo fascinante, los límites psicológicos exactos de cómo interactuamos en la realidad virtual. Vamos a explorar hasta qué punto un entorno digital puede doblar las leyes de la física antes de que nuestro cerebro diga hasta aquí y rechace la ilusión por completo. Así que, sin más rodeos, vamos al lío. A ver, pensemos un momento en el problema central de todo esto. La realidad virtual nos da unos superpoderes alucinantes, ¿verdad? Podemos estirar los brazos como si fueran de chicle o teletransportarnos al instante a la otra punta de la habitación. Pero claro, el problema es que estos superpoderes no vienen con un manual de instrucciones ni con límites definidos. Y sin unas reglas claras de hasta dónde podemos llegar, diseñar estas experiencias se acaba convirtiendo en un juego de ensayo y error bastante arriesgado. Para no tener que depender de la intuición o la suerte, los investigadores decidieron medir esto de forma científica. ¿Y cómo lo hicieron? Pues estandarizaron una tarea súper básica: alcanzar, agarrar y colocar un simple cubo de un lado a otro. Con este experimento tan mundano, buscaban descubrir el punto de quiebre exacto, ese momento preciso en el que nuestra sensación de agencia, de estar al mando, y nuestra sensación de presencia espacial colapsan de golpe en nuestra mente. Pasemos a la primera gran división teórica de este análisis: estirar frente a cortar la realidad. Para entender esto bien, entra en juego un concepto brillante llamado marco de interacción única de doble eje. Básicamente, esto nos permite agrupar absolutamente todas las distorsiones de la realidad virtual en tan solo dos acciones físicas. Por un lado, tenemos las desviaciones métricas. Imaginemos que estamos estirando una banda elástica o una lámina de goma. Deformamos el espacio, sí, pero de forma fluida y continua. Por el otro lado están las rupturas topológicas, esto es, discontinuo total, como un corte brusco en el montaje de una película. La realidad desaparece y ¡zas!, es reemplazada al instante por otra. En la pantalla podemos ver perfectamente la psicofísica detrás de todo esto. Fijaos en la parte izquierda. Ahí vemos ese estiramiento elástico del que hablábamos. El brazo se alarga para llegar al bloque, la realidad se deforma, pero la continuidad espacial sigue intacta. Ahora a la derecha, la cosa cambia de forma radical. Vemos una reubicación brusca, un salto discreto de ese mismo bloque que se suele enmascarar aprovechando un parpadeo del usuario. Es una ruptura absoluta de las reglas espaciales más básicas. Y esta diferencia tan drástica nos lleva directamente a explorar los modos de fallo ocultos. Para entender por qué y cómo estas experiencias fracasan, es vital definir qué es exactamente una ruptura en la presencia, lo que en el mundillo técnico se conoce como VIP. Básicamente es ese instante súper específico y agudo en el que la ilusión de estar ahí dentro se hace añicos. Es el momento exacto en el que la mente del usuario hace un clic y pasa de decir estoy interactuando en un mundo virtual a pensar, vale, esto es solo una simulación artificial y falsa. Y si echamos un vistazo a las líneas rojas de riesgo en este gráfico, descubrimos algo fascinante. Fijaos en cómo las rupturas topológicas, esos cortes bruscos de los que venimos hablando, provocan lo que los autores llaman un fallo silencioso. Es decir, destrozan la presencia espacial de la persona por completo mucho antes de que el usuario sea capaz de rechazar de forma consciente la interacción. Nuestro cerebro ya se ha desconectado de la ilusión antes incluso de que nos demos cuenta. Pero ojo, porque estirar la realidad se comporta de una manera muy distinta. Al comportarse elásticamente, ese estiramiento mantiene viva la ilusión del espacio. Seguimos sintiendo que el lugar es real, pero progresivamente va minando nuestra sensación de control y de que ese cuerpo virtual es verdaderamente nuestro. Así que la regla de oro que sacamos de aquí es esta: estirar la realidad de forma continua degrada nuestra agencia, pero cortarla de golpe fractura nuestra presencia sin darnos cuenta. Hablemos ahora de un factor que cambia por completo las reglas del juego: el multiplicador de predictibilidad. Los datos de la investigación revelan algo simplemente espectacular. Resulta que cuando diseñamos mecánicas que son estables y predecibles en el tiempo, le estamos haciendo un favor enorme a nuestro cerebro. Tanto es así que nuestra tolerancia natural a estas distorsiones se expande ni más ni menos que en un 35%. Hablamos de un aumento del presupuesto cognitivo brutal para el diseño de estas experiencias. Como podemos ver en esta cita, la predictibilidad no es solo un detalle menor, actúa como un multiplicador global. Y tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Cuando nuestro cerebro es capaz de anticipar la lógica que se esconde detrás de una distorsión, asimila las nuevas reglas de forma inconsciente. Esto baja drásticamente el desgaste mental de tener que adaptarse continuamente, lo que da a los desarrolladores un margen de maniobra tremendo para llevar la realidad un paso más allá sin llegar a romperla. Con todo esto sobre la mesa, vamos a juntar las matemáticas y mapear el límite de confort definitivo.
Si nos fijamos bien en los contornos redondeados de estos mapas de calor, vemos la prueba visual definitiva de que nuestra tolerancia funciona de manera contractiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estirar y cortar la realidad no son acciones aisladas, compiten ferozmente por el mismo espacio limitado en nuestra cabeza. Son como vasos comunicantes. Tirar mucho de un lado significa tener que ceder inevitablemente del otro. Dicho de otra manera, y este es un concepto clave que deberíamos tatuarnos, la tolerancia en la realidad virtual es exactamente igual que un presupuesto financiero estricto y de suma cero. Si un creador decide fundirse gran parte de ese presupuesto mental en hacer que las extremidades de nuestro avatar se estiren muchísimo, automáticamente se quedará casi sin saldo para meter saltos o cortes bruscos sin provocar un rechazo en el usuario. Entonces, ¿cómo bajamos toda esta teoría a la tierra? Aquí tenemos un manual práctico para diseñadores. Esta tabla que estamos viendo es básicamente oro puro. Nos proporciona los límites matemáticos reales y directos para trabajar. Fijaos especialmente en la primera fila, el perfil conservador, que sirve como la base segura. Si los desarrolladores se ciñen a estos valores exactos, tienen la garantía de que más del 80% de los usuarios van a aceptar la experiencia nada más ponérsela, evitando cualquier tipo de colapso sensorial desde el principio. A partir de esos números, aquí tenemos el manual de acción rápido en 5 pasos. Primero, elegir claramente qué buscamos, inmersión narrativa total o precisión milimétrica en los controles. Segundo, blindar la predictibilidad de la que hablamos para ganar ese aumento de tolerancia gratuito. Tercero, calibrar el confort basándonos en la tabla anterior. Cuarto, tener siempre presente que esto es un presupuesto de suma cero y hay que mantener el equilibrio. Y quinto, súper importante, hacer pruebas constantes enfocadas únicamente en cazar esos fallos silenciosos de presencia que pasan bajo el radar. Llegamos al final de nuestro análisis, y lo hacemos con una pregunta bastante monumental. A medida que la computación espacial se convierte en la norma, ¿cómo elegiremos gastar ese valioso y finito presupuesto cognitivo de nuestras mentes? Todo se reduce a eso. Ha quedado claro que doblar la percepción humana con inteligencia y base científica es infinitamente más efectivo que simplemente romperla para ver qué pasa. Entender, medir y respetar nuestros propios límites cognitivos será lo que realmente diferencie un buen intento de una revolución espacial de éxito. Un tema fascinante, ¿verdad?